Bueno, vamos a hablar de una muestra ahora de arte que está en este momento en el Museo Nacional de Bellas Artes, acá cerca de Canal 7. Ustedes saben que este es el año Cortázar, son los 100 años del nacimiento de Julio Cortázar. Hay muchísimos homenajes, fueron el otro día el aniversario, hubo muchísimos homenajes. Y como parte de estos homenajes está esta muestra en el Museo de Bellas Artes que se llama Los Otros Cielos, y los curadores son Graciela García Romero, que no ha podido estar hoy acá con nosotros, pero sí está Juan José Becerra, que además es escritor. Y bueno, han trabajado mucho, pienso, porque es una muestra muy grande. Hay material que sinceramente yo no había visto nunca. Miren que tan fotografiado es Cortázar, hay fotos que se conocen tanto, pero acá hay muchísimas, ¿no, Juan? Sí, es cierto. En realidad son 70 años de vida, digamos, ahí tenemos una biografía muy intensa. Pero hay que conseguir todo ese material, ¿eh? Sí, pero yo creo, en realidad lo que ocurre es que la figura de Cortázar es una figura con mucho volumen. Y a esos 70 años de vida hay que agregar los casi 50 de obra, más los 30 años de posteridad, que son los últimos 30 años, donde las cosas volvieron a agitarse porque hubo libros que estaban inéditos y que se publicaron, como las cartas, por ejemplo, que yo creo que es uno de los costados más extraordinarios de su obra. Y la muestra la dificultad. Salió en los últimos años. Es cierto, claro. El año pasado, el anteaño, se publicaron muchos textos. Sí, sí, quién lo diría, hubo sorpresas. Siempre hay sorpresas con los escritores. Sí. Y la verdad que, bueno, digamos, nosotros recibimos la propuesta del Museo Nacional de hacer una muestra grande. En principio iba a ser de fotos, pero luego el museo cambió de opinión. Para mi modo de ver, fue un cambio útil. Y la muestra, ya la habrás visto, tiene como otra dimensión, tiene otros materiales, tiene memorabilia y no solamente fotografías. Pero yo creo que la gran dificultad, la primera dificultad, que es una dificultad práctica y que digamos, obliga a releer la obra de Cortázar de un modo más analítico, es el hecho de que se necesitaba un punto de concentración de la obra de Cortázar y que yo creo que no está en Rayuela. Digamos, no están las grandes estructuras de su obra, sino en una partícula que, para mi modo de ver su obra, es Los Otros Cielos, El Otro Cielo. Es un cuento de los años 60. ¿En qué libro está El Otro Cielo? En Todos los Fuegos del Fuego. En Todos los Fuegos del Fuego. Es un cuento que me parece a mí que condensa cierto deseo de ubicuidad, que es el deseo de Cortázar, pero también, de algún modo, el principio oculto del surrealismo. Y a partir de ese eje, bueno, empezar a considerar algunos aspectos que el surrealismo y digamos, la relación de Cortázar con el surrealismo comienzan a centrifugar. Ahí, digamos, te encontrás con cantidad de universos y que es un poco lo que pretende, digamos, reconocer la muestra, ¿no? Porque tenemos el Cortázar de La Pampa, el maestro de La Pampa, tenemos el Cortázar revolucionario, tenemos el Cortázar crítico de arte informal, es decir, hay como muchos perfiles. Él era una persona muy inquieta. De muchos perfiles. Y esa inquietud me parece que es un poco lo que refleja la muestra. Claro, porque lo primero que uno se podría plantear no es sencillo hacer una muestra sobre un escritor. ¿Qué se muestra? Porque, digo, está la obra, están los libros. Entonces, digo, desde ahí ya hay una concepción, ¿no es cierto? ¿Qué mostrar? Pero viste que un escritor, si, desde la dimensión, como la dimensión de Cortázar, es como una factoría de fetiches. Sí. Y el lector entra en relación con ese fetichismo. Claro. No pasa con todos los escritores, pero con los escritores que tienen una gran figura, sí. En este caso yo creo que Cortázar en ese sentido es como superior a Borges en tema de volumen de figura, ¿no? Claro, claro. Y me parece que sus lectores... Las imágenes que produce por ahí. Y claro, y digamos, eso hace que el lector le preste atención a las dos cosas, ¿no? Especialmente a la biografía. Claro. Pero sí, estoy de acuerdo con vos que se trata de un escritor, y yo creo que la muestra ha tenido en cuenta ese hecho, de que era un escritor, de que no había que olvidar que se trataba de un escritor. Bueno, por empezar, acá están todas las ediciones de sus libros en español, por lo menos están todos, ¿no es cierto? Sí, bueno, yo igual creo que la oferta fetichista de la muestra me parece que es la más atractiva, ¿no? Porque, digamos, uno de los libros los lee en su casa, solo, si es una experiencia de soledad. No necesitas la muestra, pero sí me parece que la reconstrucción de su estudio, que es su estudio de Señón, en la Provenza francesa, es un poco impactante para las personas que han leído su obra y han considerado en algún momento o han fantaseado en qué condiciones escribía este hombre. Yo estuve en la presentación de esta muestra cuando se inauguró hace un par de semanas ya.
estaba el hijo de una de las mujeres de Cortázar, que los ayudó mucho, ¿no es cierto? Sí, eso me parece a mí que fue un logro del Museo Nacional porque se trata de una zona poco iluminada de la vida de Cortázar. La persona que vino a la muestra y que fue la que prestó los objetos más valiosos que tiene, digamos, es Christophe Carbelis, que es el hijo de Unié Carbelis. La segunda mujer de Cortázar. La segunda mujer de las tres oficiales que le contamos. Es una mujer que tuvo una relación de 10 años con Cortázar. Eso es mucho tiempo. Además era editora de Gallimard y yo creo que hizo mucho por la difusión de la obra de Cortázar en Europa y en Estados Unidos. La tercera mujer fue Carol Dunlop, que murió poco antes que Cortázar. Hicieron juntos este libro, ¿cómo se llamaba? Los autonautas de la Cosmopista. Bueno, y Aurora Bernardes, que fue su primera mujer, hizo Albacea. Su primera mujer hizo Albacea. Él nombra Albacea a su primera mujer. Es cierto. Aurora Bernardes, que colaboró o no con la muestra. Sí, colaboró con fotografías, sí. Les dio fotografías. Hay un gran sector de fotografías de Sarafacio también. Bueno, sí. Es un capítulo aparte, digamos. Sí, ese es un espacio como clásico, porque yo creo que las fotos de Facio configuran la imagen pública del Cortázar escritor. Y ahí están. La imagen de Cortázar oficial es la foto de Sarafacio. Que este dibujo que yo tengo atrás mío de Miguel Rep está inspirado en la foto de Sarafacio, ¿no? Con el cigarrillo. Acá en el canal, el que pase estos días por Canal 7 va a ver esa foto en una gigantografía, porque estamos recordando todo el año a Cortázar, y la foto... Cortázar, eso cuenta Sara, que Cortázar le dijo, mi foto oficial quiero que sea esta que me sacaste vos. Claro, ¿no? exacto, sí. Bueno, hay fotos desconocidas de Cortázar de joven, con esos anteojos gruesos, qué sé yo. ¿Cómo fue cambiando también Cortázar? Sí. Interiormente y también físicamente. Sí, yo creo que en los años que le tocó ser profesor de colegios normales en La Pampa, Argentina, fue un joven avejentado. Claro. Y después era un señor grande, juvenil. Un anciano juvenil, sí. También venimos hablando mucho de Cortázar, porque bueno, este año se cumplieron, no solamente se acaban de cumplir 100 años del nacimiento, se cumplieron 30 de la muerte. Claro. El año pasado se cumplieron 50 de Rayuela. O sea, hay muchos eventos alrededor de Cortázar. Sí, por lo menos los últimos 2 años han sido Pero absolutamente, intensos. Bueno, y se editaron todos estos libros y se reeditó toda su obra. Yo igual creo, Cristina, digamos, este es un programa de libros, creo que lo mejor que se puede hacer por un escritor es leer sus libros. Es leerlos, ¿no? Ahora yo, en los últimos años, ahora este año ya creo que nadie dice nada, pero la obra de Cortázar por muchos escritores había sido bastante desvalorizada. Es cierto, sí. Por eso uno dice, se leyó Cortázar, ahora se está leyendo, pero se leyó... Mirá, yo en realidad, sinceramente, años, digo, ¿no? O sea, su vida, obvio. No sabemos si se lee, es evidente que se vende. Lo que creo yo es que hay una relación con Cortázar que es una relación, en principio, del lector juvenil. Digamos, no es lo mismo leer a Cortázar cuando tenés 20 años y que te despierta el deseo casi automático de ser un escritor, de ser el escritor que él fue, digamos, de tener la vida que él vivió, la figura del escritor, en esas condiciones, ¿no? Digamos, mitológicas de la bohemia parisina, etcétera. Digamos, esa es una relación que yo creo que es muy saludable. Después está la otra relación que es por ahí más crítica, más analítica, que es la mirada más adulta sobre la obra de Cortázar. Entonces ahí uno se vuelve, digamos, un poquito más reservado, pero creo que la importancia de Cortázar para el sistema literario tiene que ver con esa, me parece a mí, pasión iniciática que despiertan los lectores jóvenes. Y que creo que eso es algo que no se ha perdido y que ha vuelto a pasar con pocos escritores. Con Bolaño, por ejemplo, vuelve a pasar. Con Bolaño. Pero es muy difícil, digamos, la pasión de los lectores juveniles por un escritor. Sí. ¿No? No, mueve muchas cosas. Ahora, Juan, vos sos un escritor y en tu generación, Cortázar no era una de las figuras más, digamos, veneradas. No, pero cuando nos fuimos haciendo grandes, pero yo creo que si vos haces una encuesta en los escritores de mi generación, que tenemos casi 50, y les preguntás por el impacto, digamos, un dato biográfico, ¿cuál es el impacto que produjo en vos la lectura de los libros de Cortázar cuando tenías 20 años? Y yo creo que todos te van a reconocer... Es innegable. Fue lo suficientemente intenso como para considerar la posibilidad de ser escritor. Claro. Y eso es una especie de milagro también, ¿no? Sí, y además como marca, como define. ¿Influyó en tu literatura? ¿Vos lo ves en algún momento? Yo creo que no, pero uno nunca sabe qué es lo que influye sobre uno. Viste que cuando te preguntan por las influencias, uno dice, bueno, en cine a mí me influyó Einstein, y resulta que por ahí lo que más influyó en tu vida fue Rocky. Pero sin embargo da mucho más prestigio pronunciar el nombre prestigioso. Seguramente, sí. Así que sinceramente no lo sé.
No lo sabemos. ¿Habías curado alguna otra muestra antes? No, la verdad que no. Esta es una experiencia, digamos, muy, muy interesante. ¿Fuiste convocado por escritor, como escritor? Claro, yo creo que sí, digamos, porque se trataba de un escritor. No creo que el museo me convoque para curar una muestra de arte. Claro. Sin embargo, hay un puente con el arte y con el patrimonio del Museo Nacional. Sí. No sé si recordás Sí, que hay cómo un no, hay una ambiente parte también con cuadros de autores sobre los que Cortázar escribió. ¿Qué libro escribió? Porque lo tengo por acá. El libro es Territorios. Es un libro que se publicó en Territorios. México en el Fondo de Cultura Económica, si no me equivoco, en el año 77. Ah, y ahí hace crítica de arte. Sí, es una crítica muy silvestre, no es una crítica académica, es una crítica muy romántica. Él en eso era como muy tosudo, llevaba el romanticismo al extremo. Sí. Y además yo creo que él de algún modo creía en que tenía un don que consistía en percibir el mundo como nadie. Y en base a ese sistema, que es un sistema íntimo, él produce textos realmente extraordinarios en ese libro. ¿Qué otros objetos vemos en la muestra? Hay una guitarra, me estoy acordando. Bueno, sí, hay una guitarra que le regaló Neruda a Cortázar en el año 70, si no me equivoco, que es propiedad de la familia Carbellis, que también la prestó. Una máquina de escribir que es como, yo creo, el fetiche de los lectores, ¿no? El fetiche de los lectores. Sí, hay una rayuela también. Sí, claro, eso es un diseño de Gustavo Vázquez Ocampos, que hizo el montaje, y yo creo que es un poco la clave de la muestra, ¿no? Claro. ¿Hasta cuándo está la muestra? Al principio hubo una fecha que era el 28 de septiembre, pero creo que se corrió hasta mediados de octubre. Ah, acá está, sí, yo la tengo hasta el 28 de septiembre. Sí, ahora pero sigue hasta mediados de octubre. Va a seguir seguramente, sí. Bueno, vaya a verlo. Usted sabe que está en el Museo Nacional de Bellas Artes, acá en Figueroa Alcorta y Pueyrredón, con entrada gratuita, por supuesto. Es un museo, es nuestro museo nacional. Felicitaciones, Juan. Y bueno, ahora el compromiso queda, tenés que venir un día a hablar de tus libros. Gracias, No, gracias a vos. por haber venido. Enseguida volvemos, no se vaya.